Qué bendición. Vamos a comenzar a hablar, hermanos, de una serie acerca de la familia. Qué importante, hermanos, es tener familias edificadas sobre la roca. Dicho sea de paso, estas siguientes semanas vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con la familia, matrimonio, hijos, todo lo que tenga que ver con la familia. Pero el 15 de julio, diga conmigo 15 de julio, vamos a terminar esta serie con un evento, hermanos, para ministrar a las familias. Viernes 15 de julio vamos a estar invitando a un pastor. De hecho, viene un pastor de Guadalajara, va a estar con nosotros 2 días. Ya extendí la invitación a unos pastores, solamente está por confirmarme. Pero el viernes 15 de julio vamos a hacer un evento para ministrar a toda la iglesia, para ministrar, que sea un tiempo para fortalecernos en la palabra. Hay una palabra que el Señor habló a mi corazón y es la palabra oikos en griego, que significa casa fundamentada. Oikos es una casa que no solamente está bien construida. Para los griegos que viene en la Biblia, la palabra oikos no solamente es una casa bien hecha, sino también bien estructurada internamente, es decir, con padres que tienen una fe sólida, con hijos que tienen fundamentos sólidos. Eso significa oikos. Y así se va a llamar el evento, oikos, casa fundamentada. Viernes 15, sábado 16, vamos a comenzar a las 9 y vamos a terminar a las 3 de la tarde. No es un encuentro, sino es un tiempo para ministrar, hermanos, a la iglesia. Necesitamos continuamente que Dios esté hablando en nuestro corazón, amén. Y también va a dar la pauta para que tú puedas traer a tus hijos, que puedas involucrarlos, para que ellos también puedan ser ministrados. A veces no solamente nosotros como padres, también nuestros hijos, hermanos, necesitan que alguien ore por ellos, que les declaren una palabra. ¿Estás conmigo? Y tenemos que enseñarles. Entonces va a ser viernes y sábado, 15 y 16. El viernes va a ser de 7 a 9, el sábado de 9 a 3 de la tarde. Es totalmente gratis, hermanos. Puedes venir tú solo, si vengo solo no hay problema. Queremos ministrar a la iglesia, que sea un tiempo para que Dios nos hable y nos ministre. Y el domingo 17 vamos a terminar este evento de oikos con un tiempo familiar. Ese día nos vamos a salir del servicio habitual. Vamos a tener alabanza. De hecho va a estar ministrando la alabanza el pastor Juan Martínez, que viene de Guadalajara. Él va a estar ministrando, no va a haber predicación, solamente vamos a orar por las familias. ¿Y cuál es la intención al final? Convivir todos juntos, hermanos. El poder convivir, la idea es por grupos de conexión que podamos traer alimentos y compartirlos entre nosotros. ¿Te parece? Pero va a haber una dinámica. Diga conmigo, va a haber una dinámica. La única dinámica que va a haber es que cada familia tiene que venirse con una camisa que los pueda distinguir como familia. ¿Ok? Esa va a ser la dinámica. Ya lo hemos hablado. Por ejemplo, la familia Guerrero, que se vengan todos y se pueden traer, ¿verdad? Aquí con una foto de toda la familia, ¿no? Inclusive, imagínense recordando aquí al hermano Isaías, aquí una foto, ¿verdad? Familia Guerrero, que toda su familia, sus nietos, se vengan con una camisa. Le decía a la hermana Roble que se traiga una camisa que diga los Roble o no sé, ¿cómo se apellidan? Treviño, los Treviño, ¿verdad? O si alguien dice, yo no quiero traerme camisa de color o con algo aquí, ¿me puedo venir de mi equipo favorito? Es que todos les vamos al Monterrey, véngase con su camisa de equipo. O sea, la intención es poder tener esa dinámica entre familia, que puedas involucrar y ese día puedas invitar quizá a los que nunca han venido a la iglesia. ¿Estás conmigo? A los que no han venido a la iglesia o quizá tienen mucho tiempo que no vienen a la iglesia. Y ese día convivir todos, vamos a poner mesas, no van a estar las sillas así. Vamos a poner mesas y pasar un buen tiempo. Me platicaba Julio, me decía, si hacemos algunas dinámicas entre familias, ¿por qué no? ¿Verdad? Hacer algunas dinámicas de competencia sana, ¿verdad? Entre familias, ¿mande? Como Chabelo, haga de cuenta. Entonces, yo creo que va a ser un tiempo muy especial, hermano, y lo necesitamos. Así que 15, 16 y 17 de julio estaremos teniendo este evento mientras vamos a ministrar la palabra. Y por último, varones, el próximo sábado tenemos un convivio. Así que vamos a estarnos ya reuniendo periódicamente para que puedas asistir. No va a ser predicación, no va a ser un culto, queremos convivir. Así que varones,
se acerca con Ángel. Levanta la mano, Ángel, o ponte de pie. Él es Ángel. Julio, levanta la mano, Julio. Él es Julio. Ellos dos están a cargo de esto, varones. Espero y puedas asistir. Tiene una cooperación de 100 pesos, pero va a ser solamente para convivir, para poder hacer una discada y pasar un tiempo juntos también, que necesitamos como varones. Hermana, mándeme a su varón. Dígale, si no, no hay lonche. Ok. Y bueno, son cosas que tenemos que hacer, hermanos, para fortalecer la unidad entre la iglesia. Ok. Muy bien. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Y quiero poner el fundamento. Y el fundamento, hermanos, se encuentra en la palabra. Si tú quieres tener una familia sólida, una familia estable, hijos que respondan al llamado de Dios, procura edificar sobre la palabra de Dios. No hay otro fundamento, hermanos. La sociedad se descompone. ¿Por qué? Porque dejan los principios. El hombre deja los principios bíblicos y se empieza a corromper el corazón. Nuestros hijos toman por su rumbo y así comienzan todos los problemas. Pero si comenzamos a edificar correctamente, vamos a tener familias sólidas, matrimonios sólidos, estables, con todos los problemas que pueda conllevar una familia, pero con Dios en medio de todo eso. ¿Estás conmigo? Y Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7 dice: los proverbios ¿de quién? De Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender, lea conmigo por favor, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Versículo 6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Terminamos en el 7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que esta serie sea de edificación para la iglesia. Señor, que podamos fortalecer el lazo familiar, el lazo matrimonial, Señor, los lazos como familia espiritual, Señor, a través de esta serie. Háblanos, Señor, y que podamos salir bendecidos, Señor, y tu palabra, Señor, nos revele las riquezas de tu reino. Gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Y para poner el fundamento, amada iglesia, tenemos que hablar de la sabiduría. Si yo quiero edificar correctamente, la Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y me llama la atención lo que dice: los insensatos, los necios, ellos desprecian la sabiduría. ¿Sabes que este libro tiene perlas de sabiduría? En este libro vamos a encontrar, hermanos, el mejor consejo. Ni el mejor psicólogo ni el mejor filósofo pueda dar. Lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, si queremos edificar no solamente nuestra familia, nuestra propia vida espiritual, necesitamos la sabiduría de Dios. Y vamos a estar mirando hoy diferentes tipos de sabiduría, cómo aplicarla al día de hoy. Sabiduría para estos tiempos. Tiempos donde son difíciles, tiempos donde vemos mucha confusión espiritual, tiempos donde vemos mucha frialdad espiritual, mucha indiferencia espiritual. Pero cuando tú tienes sabiduría, cuando tú adquieres sabiduría, entonces te encuentras con el mejor camino, que es Dios. Sabes, para los judíos o para los israelitas hay 3 tipos de sabiduría. Según los estudiosos, según lo que yo estudié, la sabiduría se desprende en 3 formas. Número 1, sabiduría como habilidad. Hay muchos que son sabios para hacer algo. ¿Estás conmigo? Sí, tú lo puedes ver en la Biblia. Dios le dio habilidades a ciertos hombres para hacer algo. Nehemías, construir los muros, levantar los muros de Jerusalén en 50 días, cosa que era imposible. Dios le dotó de sabiduría
para habilitarlo. También la sabiduría para hacer algo, para actuar. Muchas veces, hermanos, no sabemos cómo actuar en cierta situación. ¿Cómo actúo en un problema? ¿Cómo actúo en una crisis con mi familia? Bueno, la sabiduría también para eso es útil. ¿Cómo respondo? Esa es la tercera forma, sabiduría para hablar. ¿Y cuánta falta nos hace ese tipo de sabiduría? Para no maldecir, sino para bendecir. No para declarar cosas negativas, sino para declarar palabra de Dios sobre nuestra vida y nuestras circunstancias. Entonces, la sabiduría tiene esas tres ramas: la que te habilita, la que te ayuda a actuar correctamente y la que te ayuda a hablar correctamente. Y si nosotros buscamos esa sabiduría, créeme que nuestra familia va a ser bendecida, nuestro matrimonio va a ser bendecido. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Entonces, ¿quién fue Salomón? Anota por favor, porque Salomón, hermanos, nos da la pauta en su palabra, en la palabra. Ya leímos Proverbios. Salomón fue un hombre muy sabio según la escritura. Fue el tercer rey de Israel. Fue hijo de David, lo leímos. Y comenzó a reinar a los 12 años. ¿Tú puedes entender, hermano, lo que es estar en un lugar de autoridad a los 12 años? El gobernar. Y sabes, Salomón se encontró con ese problema. El gobernar, tenía unos zapatos que llenar, los de su padre David, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo creo que eso es lo que Dios busca en este lugar: hombres y mujeres que puedan ser como David, conforme al corazón de Dios, para que nuestros hijos puedan seguir nuestras pisadas. ¿Estás de acuerdo? Para que nuestros hijos puedan seguir ese buen testimonio. Salomón tenía ese testimonio. Esa es la razón por la cual Salomón tomó esa habilidad para poder gobernar, porque tuvo un buen ejemplo. Si nosotros damos buen testimonio a nuestros hijos, si nosotros mostramos prudencia, mostramos que amamos a Dios, les enseñamos el camino, mira, sin necesidad de abrir nuestros labios, ellos van a seguir el testimonio. El gran problema es que no los orientamos de acuerdo a la palabra de Dios. Hace ratito que presentaba a Paulina, o sea, qué responsabilidades para nuestros hermanos, porque un día ella va a tener preguntas. Un día en la primaria le van a decir: no, tú no eres ni niño ni tampoco niña, tú puedes elegir. ¿No estamos viviendo esos tiempos? Un día va a escuchar, hermanos, en la primaria, y no solamente Paulina, todos nuestros hijos, la niña va a escuchar que, sabes, tú te puedes casar con quien tú quieres. Si eres niña, te puedes casar con una niña. ¿Cuál es el problema? ¿Te das cuenta el mundo que estamos enfrentando? Donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo. Nada más el día de ayer estaba viendo un anuncio de gobierno donde hablan de la inclusión, pero de la inclusión sexual, y ponen en la imagen, ¿verdad?, a una mujer pareciendo hombre. Y yo sé que este tema es muy censurado hoy en día en las redes sociales. Gracias a Dios que no estamos transmitiendo, que lo puedo hablar, pero es muy censurado. Y eso es lo que están propagando en nuestras generaciones. Y si nosotros como padres, como iglesia, no estamos bien cimentados, nuestros hijos van a cometer el error, o pueden cometer un error o guiarse por esas mentiras del enemigo. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Entonces necesitamos sabiduría. ¿Cómo le respondo a mi hijo? ¿Cómo le enseño a mi hijo? ¿Cómo puedo yo establecer? Pues a través de la sabiduría que da Dios. Salomón tenía esa responsabilidad. Ya no estaba David, su padre. Él tenía que dirigir toda una nación. Segundo libro de Crónicas. Mira lo que dice. Salomón se encuentra en una disyuntiva. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Vamos a leer versículo 6 en adelante. Recuerda, Salomón tenía 12 años. ¿Cuántos años? 12 años. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Versículo 7.
Y aquella noche apareció Dios a Salomón. ¿Cuántos quieren ese tipo de apariciones? Pues yo quiero que Dios se aparezca para que me hable. Y apareció y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Hasta ahí. Yo quiero que te detengas ahí. Pídeme. ¿Me puedes, hijo, me separas poquito el abanico? Si quieres, póntelo para acá. Me vuela mis apuntes. ¿Qué le pedirías tú si Dios te aparece? ¿Qué le pedirías? O sea, Salomón se encuentra en un momento donde, imagínate, Dios no es el de la lámpara maravillosa, no, es Dios diciéndole: pídeme lo que quieras. Tú como padre debes de estar listo para saber qué debes de pedir. ¿Qué le pedirías? Muchos de nosotros pediríamos egoístamente. Pediríamos para saciar quizá nuestra necesidad inmediata. Yo muchas veces cuando voy a esa palabra, porque hasta para pedir se necesita sabiduría. ¿Estás conmigo? Para pedir a Dios se necesita sabiduría. De hecho, Santiago lo dice: ¿por qué no tienes? Porque pides mal. No es que Dios no te escuche, es que mi corazón no está orientado correctamente. Entonces, aquí viene la primera lección. ¿Quieres sabiduría? Bueno, o quieres que Dios responda, pide con sabiduría. Piensa bien que vas a pedir. Piensa bien que vas a orar por tus hijos. Piensa bien que vas a pedir para ti solo, para ti mismo. Dios le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Versículo siguiente. Y Salomón, mira, y Salomón dijo a Dios: tú has tenido a David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Siguiente. Confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Siguiente. Dame ahora. Ahí está su petición. Dame ahora sabiduría. Yo creo que la mayoría de nuestras oraciones es más: Señor, súpleme económicamente. Señor, quítame esta dolencia. Señor, cambia a mi esposo. Señor, abre una puerta en mi negocio. Comúnmente son esos tipos de oración, pero mira lo que nos enseña Salomón: a pedir correctamente. Todo eso, escucha, todo eso que nosotros necesitamos, si lo quitamos, los hacemos a un lado, tenemos la seguridad que Dios lo va a proveer. La Biblia así lo dice, ¿no? Si Dios suple a los animalitos, a la creación, ¿cuánto más nos va a suplir a nosotros que somos sus hijos? Pero tiene que estar establecido eso, amada iglesia. La sabiduría. Le dice: dame sabiduría y ciencia. ¿Para qué? Para presentarme delante de tu pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Número uno, necesitamos reconocer nuestras debilidades. Necesitamos reconocer que no sabemos todo, que no podemos todo. Salomón lo que está expresando es eso. Salomón está expresando su limitación. Muchas veces nos cuesta trabajo el hacer a un lado nuestra capacidad. Y no, si yo no hago a un lado mi capacidad, ¿dónde Dios va a actuar? Yo quiero ver actuar a Dios en mi familia. Yo quiero ver a Dios actuar inclusive aquí en la iglesia. ¿Sabes qué tengo que hacer? Hacerme a un lado. Y Salomón prácticamente lo que está haciendo: Dios, reconozco que no puedo, reconozco que soy joven, reconozco que estoy limitado. Mi padre hizo grandes cosas, tengo la vara muy alta. O sea, Salomón reconocía sus límites. Amada iglesia, reconoce tus límites. Reconoce lo que no puedes hacer y sabes, confiésalo delante de Dios. Dios, para empezar, conoce nuestras debilidades. Dios conoce nuestras limitaciones, pero a Él le gusta que nosotros le digamos a Él: Padre, te necesito. Yo no puedo llevar mi familia adelante por mí solo. Necesito tu ayuda. Es lo que está haciendo Salomón. Él pidió sabiduría. Siguiente versículo. Y dijo Dios, fíjate, mira la respuesta de Salomón. Solamente le pidió sabiduría y ciencia. ¿Qué es lo que debemos de pedir? Haz a un lado, el Señor provéeme para aquello. Haz a un lado, porque Dios tiene cuidado de nosotros. No quiero, ponme atención, no quiero expresar que no es bueno pedir por mis necesidades.
O sea, no quiero decir, entonces mi necesidad no importa. No, a Dios le importa tu necesidad. Pero esta es nuestra parte. Es tu parte. El reconocer que ante todo necesitamos la sabiduría que viene del cielo. Entonces, una vez con sabiduría, yo sabré cómo pedir correctamente, cómo poder interceder por mi familia, por mi matrimonio, por mis hijos correctamente. Entonces, Dios le responde y le dice a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón. Segunda cosa que aprendo: normalmente no vemos lo que pasa en nuestro corazón. Sigamos leyendo. Abre tu Biblia, porque esto falla. Abre tu Biblia. Vamos en el versículo 11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón. Dile al que está a tu lado: que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay amargura, ¿qué vas a orar? Si en tu corazón hay resentimiento, si en tu corazón hay maldad, si en tu corazón hay tristeza. Por eso continuamente tenemos que estar mirando qué hay en nuestro corazón. Procura que en tu corazón haya sabiduría. Le dice, versículo, estamos en el versículo 11: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza. Mira, Salomón no pidió riqueza. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto primero el área económica y miramos solamente el área económica, y lo único que nos importa es que nuestros hijos, ¿verdad?, también aprendan esa parte? El dinero es lo importante. No, amada iglesia, Salomón sabía que un gobierno con recursos puede avanzar, ¿cierto o no? Un gobierno teniendo un buen recurso económico puede crecer. Es como tú, teniendo una mejor paga, teniendo un mejor negocio, una mejor apertura económica, pues va a prosperar tu familia. Pero Salomón sabía que eso no era el fundamento. Yo no puedo edificar sobre fundamento económico, porque como estamos mirando todo en el mundo, un día se viene abajo la economía. Un día se viene abajo. ¿Te acuerdas a finales de los 80s, cuando la devaluación del peso? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos no perdieron sus negocios? ¿Cuántos no se endeudaron? Yo era un joven, tenía si acaso unos 15, 16 años, 17 si acaso. Y yo me acuerdo, mi papá tenía ciertos negocios y se le vinieron abajo. Entonces, Salomón nos enseña que yo no puedo en mi corazón establecer una petición solamente sobre el dinero. Entonces Dios le dice: por cuanto no pediste riquezas. Segundo, ni bienes. Todos quisiéramos tener bienes, dejarle algo a nuestros hijos. Yo lo pienso muchas veces, pero eso tampoco es un fundamento para ellos. ¿Estás conmigo? Déjales algo a tus hijos, gloria a Dios, ¿verdad? Pero que no sea el centro. Al final de cuentas, hasta como en meme lo enseñan, ¿no? Que cuando falta la mamá, ahí andan todos peleándose por el terreno. ¿Sí o no? Ahí se andan peleando, ya nada más falta papá, ya nada más falta mamá, y se andan peleando por el terreno, se andan peleando por... Entonces, ¿para qué les dejamos un problema? ¿Verdad? Digan amén. Entonces, ahora digo, lo mencionan como hasta cierta forma de broma, pero es una realidad en nuestra cultura. Entonces, Salomón no pidió bienes materiales. ¿Cuántas veces hemos gastado nuestro tiempo pidiendo solamente bienes? Tener más. Al final de cuentas, decíamos la semana pasada, no dejan de ser cosas. Las cosas a veces se vuelven inservibles, dejan de funcionar y vuelve la preocupación para tener algo mejor. Siguiente, dice: no pediste riquezas, no pediste bienes, no pediste gloria, fama.
renombre. ¿Cuánta gente no se preocupa por tener renombre? ¿Cuánta gente su interés no es que les reconozcan? ¿Sabes? El que piensen de alguien, o sea, eso no es mi parte. Porque cada quien puede pensar lo que quiera de mí. ¿Estás conmigo? O sea, mi reputación, si yo no puedo fundamentar mi vida en mi reputación, es que es el pastor, o es que es Víctor Segura, ¿qué? Pues eso no es un fundamento. A eso se refiere. No pediste gloria, no pediste renombre. ¿Sabes? Lo que sí sé es que cuando alguien vive correcto delante de Dios, Dios se va a encargar de extender tu fama, de levantarte, de abrirte puertas, de bendecirte, de prosperarte. ¿Estás conmigo, amada iglesia? O sea, Salomón no se interesó en esas cosas. Mira, siguiente versículo. Ni la vida de los que te quieren mal. O sea, ¿cuántas veces, hermanos, en nuestro corazón no guardamos rencor contra alguien y solamente estamos hasta por dentro? Quizá no lo oramos, pero esperamos a que algo mal le pase para decirle, Dios trató con él. No, hermano, Dios no opera así. Salomón no tenía esa clase de corazón. Salomón podía haber dicho, dame a mis enemigos, oyes, para estar en paz, así no tener un reino en conflicto. Pero ni eso pidió. Ahora dice, ni pediste muchos días. ¿Cuántos no hemos hecho esa oración? Señor, concédeme vivir hasta los 90, 100 años. ¿Cuántos nos han hecho esa oración? Levante la mano. Nadie ha hecho esa oración. Pero sí que te gustaría estar en la tierra lo más posible. ¿Verdad? Yo sí, Dios, aquí déjame 120 años. Yo le he dicho, déjame 120 años para seguir yo siendo una astilla en el zapato de la iglesia. ¿No? Salomón ni eso pidió. Ay, Señor, déjame más tiempo para ver a toda mi generación. Salomón ni eso pidió. O sea, fíjate que Salomón, como que a veces estamos tan clavados en las cosas de la tierra, porque todo lo que el Señor le está diciendo son cosas terrenales. Bienes, riqueza, renombre, fama, años en la tierra. Salomón tenía su corazón y su enfoque en otras cosas, en lo celestial. Y por eso le dijo, dame sabiduría. ¿Cuántos no pueden tener recursos? Trabaja y tienes riquezas, ¿no? Hay gente que hace lo que sea por fama, pero no todos hacen lo que sea por sabiduría, porque muchos la menosprecian. Algo que Dios habló a mí ahora en el tiempo de lectura que llevamos fue: no corrijas al necio, porque te va a odiar. ¿No dice así? No corrijas. ¿Sabes cómo Dios me habló? Yo, es más, hasta me senté en mi oficina y le dije, Dios, quiero que me hables en tu palabra, porque es una recomendación que ponemos ahí en el grupo de lectura. Dios, háblame. Y cuando leo el proverbio que tocaba ese día, no corrijas al necio, porque te va a odiar. Y es cierto, hermanos. Dice, corrige al sabio y aumentará su saber. ¿No dice así? De hecho, el consejo de Salomón, ¿cuál es? Júntate con sabios y sabios serás. Júntate con necios y serás quebrantado. La necedad trae quebranto, hermanos. Entonces Salomón escogió el mejor camino para fundamentar su reino: la sabiduría de Dios. Dile al que está a tu lado, busca la sabiduría de Dios. Ahora mira, terminemos este versículo. No me pediste nada, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar tu casa, tu pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Siguiente versículo. Sabiduría y ciencia te voy a dar. Y mira, y también te voy a dar riquezas, y también te voy a dar gloria, y también te voy a dar bienes. Oh, alguien dígame, por favor. No estaba en el corazón de Salomón. Lo único que quería Salomón era sabiduría para gobernar bien mi casa. Y Dios dice, por cuanto hubo eso en tu corazón, ¿qué crees? Yo soy el Dios que añade. Si tú buscas el reino, todas las cosas vendrán por añadidura.
Salomón no tenía su interés en las cosas terrenales, pero Dios le agradó tanto su petición que dijo: eso que no pediste, eso te lo voy a dar. Te voy a dar bendición, te voy a dar gloria como nunca tuvieron los reyes que han estado antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Porque la sabiduría marca las personas. Lo que hace diferente de un cristiano a otro es en la sabiduría de Dios. Eso, ¿por qué no seguimos ese consejo? Sigamos el consejo de Salomón. Dejemos las oraciones a veces vanas, hermano. Oraciones que es solamente para satisfacer un ego. Sí. Y busquemos, hermano, las cosas celestiales. ¿Alguien está aquí conmigo? Qué tremendo, hermanos. No busques gloria, no busques riquezas, no busques bienes. Si tú buscas la sabiduría de Dios, todo eso vendrá por añadidura. No he visto, hermanos, de verdad, a alguien que haya dispuesto su corazón y buscado a Dios y no tener nada. Cuando tú dispones tu corazón, no menosprecies la sabiduría de la palabra de Dios. No menosprecies la sabiduría de la gente que Dios pone a tu lado para instruirte. Hagamos a un lado la necedad, hagamos a un lado el egoísmo y dejémonos instruir por la palabra de Dios para ser sabios. Y así nuestros hijos, hermanos, puedan ser resguardados no por una casa, puedan ser resguardados no por un buen carro, puedan ser resguardados no por una buena economía, puedan ser resguardados por la gracia y la sabiduría de Dios en sus vidas. Amén. Entonces, Salomón tenía su enfoque en otro punto. Y Dios no solo le da la sabiduría, sino que le otorga todas las bendiciones. Primer libro de Reyes, mira lo que dice. Primer libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 29, 30, 32 y 34 para que estén atentos. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29 y 30 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Siguiente versículo. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría. ¿Ves cómo la sabiduría hace diferente al creyente? Quizá no somos los teólogos, no somos quizá los letrados, pero si tú tienes la sabiduría de Dios, eso, hermanos, va a hacer que tú te denotes entre muchos. Eso fue lo que pasó con Salomón. Y hace falta matrimonios así, hermanos. Hace falta padres de familia de ese calibre, con corazones sabios, abiertos a la instrucción de Dios. ¿Estás conmigo? Siguiente versículo. No, el versículo 32. Mira, la sabiduría lo hizo componer 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Hasta compositor, hermanos, escritor. Traía unas ideas de filosofía de vida bien interesantes. Yo recuerdo una vez el pastor Pedro, al cual aprecio mucho. Él me dijo, me dio un consejo, hermanos, que de entre muchos es el que más recuerdo, y fue un consejo de vida. Y él me dijo: hermano Víctor, ¿quieres ser sabio? Y yo le dije: sí, lea el libro de Proverbios. Ahí se encuentra la sabiduría. Me dice: ¿quieres ser un buen adorador? Le dije: sí, lea los salmos. Nunca se me ha olvidado. Después de casi 20 años guardo ese consejo en mi corazón. Y sí, hermanos, el libro de Proverbios trae tanta riqueza para nuestra vida espiritual, hermanos. Lee Proverbios. Salomón los escribió con toda esa sabiduría. Siguiente versículo, el versículo 34. Y para oír la sabiduría de Salomón, fíjate, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. La gente escuchaba de la fama de la sabiduría de Salomón. Imagínate que tu familia te busque para un consejo, que el vecino, hermanos, te busque para un consejo, porque sabe que Dios está contigo. Oyes, no solamente la sabiduría para aplicarla a tu vida y a tu familia, sino también sabiduría para poderle impartir a aquel que la necesita.
Oye, hay tantos que se arriman al árbol equivocado y cometen tantos errores, tantas malas decisiones, ¿cierto o no? ¿Estás conmigo? Esta semana me habló una prima mía que vive en Estados Unidos y es cristiana también, y está aconteciendo una situación muy difícil en su vida y en la iglesia. Y me mandó el audio y yo al escucharlo de verdad dije: Dios santo, me pedí un consejo. Me dice: tú como mi primo y como pastor, ¿qué hago en esta situación? Me detuve, créeme, me detuve un momento. Procuré, fueron como 3-4 minutos por pensar bien. Dije: Dios, dame sabiduría en qué le voy a responder. Porque si yo le doy un mal consejo, si le doy una mala orientación, o sea, puede cometer el error ella y toda su familia, porque ella está creyendo que Dios me da sabiduría a mí. ¿Estás conmigo? O sea, ella está confiando en que Dios puede darme una palabra para bendecirla a ella. O sea, es bien delicado, hermanos, cuando alguien te pide un consejo. Cada vez que alguien te pide un consejo, sé sabio. Escucha al Espíritu Santo, porque no sea que demos el consejo equivocado. Imagínate una persona, un hijo tuyo simplemente llega y te dice: papá, me quiero divorciar. Un familiar tuyo dentro de tu casa: oye, ¿sabes qué, carnal? O sabes que me quiero divorciar. Y si uno no está conectado con la sabiduría de Dios, uno le puede decir: pues últimamente, divórciate. ¿Cuál es el problema? Pues muchas mujeres hay. ¿Qué? Tú te encuentras otra y ella se encuentra otro. Y fíjate, porque hasta podemos ser bíblicos. Pues a paz nos llamó el Señor. ¿Y cuántas veces no se ha cometido ese error? O nada más llega el hermano: ¿sabe qué, hermano? Ya no quiero ir a la iglesia, ando desanimado. No vayas. Dios está en todas partes. Ahí tú puedes buscar. ¿Verdad que no necesito ir a la iglesia? No. Esa es una verdad, pero una verdad a medias. ¿Estás conmigo? O sea, ¿sí ves cómo la sabiduría? O sea, debemos de tener mucho cuidado. Por eso todos los reyes procuraban escuchar a Salomón. Imagínate que en tu familia nada más estén esperando a que llegues tú, aquel que antes era el que abría las fiestas, aquel que nomás lo esperaban. Es que el ambiente se pone bueno cuando llega el hermano Juan. Bueno, cuando llega Juan, ponen Juan, la de Juana la cubana, y se abre la pista. Que ahora digan: no, hay que esperar a Juan porque Dios está con él. Porque hay una palabra. O sea, escucha a Dios, le habla a Dios, tiene el consejo de Dios. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Entonces tenemos que buscar la sabiduría, esa sabiduría. Ahora, ahí les va. Fíjate lo que la sabiduría puede solucionar. Fíjate la sabiduría. Primer libro de Reyes, vuelve al capítulo 3 ahora. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Mira el calibre de sabiduría. Vamos a leer del versículo 16. Fíjate el calibre de la sabiduría de Salomón. Versículo 16 en adelante dice: en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Fíjate, haz de cuenta, ¿cuántos han visto alguna vez el de Caso Cerrado? Haz de cuenta que está de Caso Cerrado. Haz de cuenta, vinieron 2 personas y querían el consejo. Fíjate, qué tremendo. Está mejor que Caso Cerrado. Dice así: y dijo una de ellas: señor mío, yo y esta mujer vivíamos en una misma casa. A ver, los abogados, vayan checando el caso, por favor. Vayan checando el caso. A ver quién tiene la solución y poderle hacer. No se deje. Vivíamos las 2 juntas. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ella también dio a luz. O sea, se aliviaron 2 en una misma casa. No era el centro de fe. Y dice: y morábamos nosotras juntas, ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Versículo 19. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, se quedó dormida y aplastó al bebé. Pues es la historia, está cruda, pero fíjate. Vamos en el versículo 19, ¿verdad? 20. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. O sea, hizo un intercambio.
la vio dormida, vio a su hijo muerto y dijo, ¿qué hago? Pues oye, se lo puso y agarró el vivo para ella. Esa es la historia, ese es el caso que está narrando aquí la Biblia. Vamos en el versículo 21. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no. Oye, está bueno el chisme, ¿verdad? Oye, tremendo, ¿verdad? Y le dice, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Fíjate la sabiduría. Y dijo el rey, tráiganme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dice, Salomón, partir por medio al niño vivo. Imagínate, partan al niño 50-50. Partan al niño por la mitad y dale una mitad a uno y la mitad a la otra. Y se acabó el problema. Seguimos leyendo porque si no nos quedamos con el chisme a medias. Sigamos leyendo. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y le dice, oh Señor mío, dar a esta el niño vivo y no lo mates, dáselo a ella. Mas la otra dijo, no. Tremenda, como que era aquí de la Zaragoza y ¿verdad? Tremenda, le dijo, ahora no, ahora lo partes. Oye, ¿qué hubieras hecho tú ahí en ese caso? Qué tremendo, hermanos, se necesita sabiduría de Dios. Se necesita para esto nos enseña lo que puede hacer la sabiduría. Y dice, versículo 27, ¿verdad? Dad a aquel el hijo vivo y no lo matéis. Versículo, me quedé en el 26. Y dijo, oh Señor, dar al niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, pártelo. Respondió el rey y dijo, no, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es la madre. Se dio cuenta que quién en realidad era la mamá. ¿Quién era la mamá? La que se dio el hijo, ¿cierto o no? La que se dio el hijo. Eso es sabiduría, hermanos. La gente, ¿cómo no quería escuchar sabiduría? O sea, necesitamos, hermanos, para poder resolver. Y quizá este es un asunto muy grave, pero ¿cuántos asuntos quizá menores no sabemos cómo resolverlos? Y a veces en el matrimonio no nos ponemos de acuerdo y estamos como esas dos mujeres. No, pues ahora te aguantas. No, pues ahora te aguantas tú. Hola. Y tenemos ese conflicto. ¿Por qué? Por falta de. Y cuando estamos en el matrimonio y no usamos, ojo acá, ¿cuántos quieren aprender algo? Si yo no opero en la sabiduría, lo primero que voy a mostrar en el problema matrimonial es el poder, esa lucha de poder. Eso es lo que estaban ahí, esa lucha de poder. No, pues ahora tú, no, pues ahora yo, no, pues que. Y normalmente eso se mira siempre en casa, se mira siempre también en las relaciones interpersonales, ¿cierto o no? Todos queremos tener la razón. Yo no quiero tener la razón, yo quiero tener la sabiduría de Dios. Y muchas veces la sabiduría me va a llevar a reconocer también que no puedo. Me va a llevar a reconocer que la regué. Sabes que perdóname, me equivoqué. Perdóname por haberte dicho estas palabras, no eran las correctas que te tenía. Hola. O sea, muchas veces la sabiduría no es para tener la razón, amada iglesia. Porque cuántas veces con los hijos y se hace una guerra, una tercera guerra mundial dentro del hogar, porque todos queremos tener la razón. Todos queremos opinar hoy en día, estamos en una era de opinión. Todos opinan, todos son expertos, todos saben del tema, pero pocos hablan con sabiduría. Pocos opinan con sabiduría. ¿Sabes? Sabiduría aún también para quedarse callado. Sabiduría aún también para no responder cuando estás bien enojado. Oh, alguien dígame por favor. Se necesita sabiduría para no cometer una locura, para no cometer una tontería.
Enojado el esposo, enojada la esposa, que dice: ya no nos entendemos. Sabes que cada quien agarra por su camino y cierra la puerta y agarra y me voy con mis hijos. Y es más, no, ¿para qué me voy? Mejor te los dejo para que batalles. Y yo me voy con mi mamá y voy a vivir mi vida. ¿Sí o no? Pasa todo eso por falta de. Y aplícalo a la iglesia. ¿Cuánta gente por falta de sabiduría no toma malas decisiones? Se va en tiempo que no es tiempo. Ni Dios los ha movido, pero dicen: como no sé qué hacer, vámonos, es de Dios. No, no es de Dios. A veces Dios va a permitir sacudir el trigo, hermanos. A veces Dios permite que se sacude el trigo para saber quién es y quién no es. Pero si no hay sabiduría, hermanos, ¿cuántos no salen afectados dentro de todo eso? O sea, qué importante, hermanos, si queremos edificar nuestra familia correctamente, busca la sabiduría de Dios. Pide sabiduría. Llénate de la palabra de Dios para que puedas tener respuestas correctas. Grábate bien esto, amada iglesia: no siempre se tiene que tener la razón. No siempre. Y si hay algo que cuando no hay sabiduría se manifiesta, es el egoísmo, la falta de humildad. Hoy en día se habla mucho de normalizar, ¿verdad? Normalizar esto, normalizar aquello. Bueno, normalicemos el pedir perdón. Normalicemos el decir: me equivoqué, perdón. Normalicemos el: sí, ayúdame. Hola. ¿Por qué normalizar esas cosas buenas que van a servir en el matrimonio? El decirle a la esposa: ¿sabes qué? Necesito que me ayudes. El decirle al hermano: necesito que me des un consejo. Necesito que ores por mí. Eso sí lo debemos de normalizar, hermano, porque nos va a hacer más humildes. Y si somos más humildes, más semejantes a Jesús vamos a ser. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Dale un aplauso al Señor entonces. Usa la sabiduría de Dios. Mira lo que dice Santiago 1:5. ¿Puedes pasar, por favor, Dago? Santiago 1, versículo 5. Y esta sabiduría llévala a tu casa, llévala a tu trabajo, llévala a tu escuela, llévala es que la sabiduría es para portarla a todo lugar. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿cuántos reconocen que tienen falta de sabiduría? Yo lo reconozco, hermanos. Como Salomón, reconozco que me hace falta sabiduría. ¿Qué dice el Señor? Mira, pídele a Dios, pídele sabiduría, el cual da a unos cuantos elegidos. Porque esta sabiduría no es para cualquiera. No, la Biblia dice: a todos, a todos. Y sí, dice abundantemente. ¿Cómo da Dios la sabiduría? Abundantemente y sin. Y otra vez quieres sabiduría. Ya te di sabiduría ayer. Ya te di sabiduría, que no te basta con esa. No, dice: no te quieres sabiduría, te vuelvo a dar sabiduría. No sabes cómo actuar, ten mi sabiduría para que sepas cómo actuar, cómo hablar, cómo tomar decisiones, cómo amar a tu esposa, cómo amar a tu esposo, cómo instruir a tus hijos, cómo vivir la vida en Cristo Jesús. Ten la sabiduría abundantemente. Dice: y sin reproche, y Él se la dará. Él te dará sabiduría, pero tienes que pedírsela. No hay una universidad que diga: ven a aprender sabiduría de Dios. No vas a encontrar en Facebook un anuncio publicitario que diga: inscríbete, próximo inicio de curso en agosto. No, tienes que ir directamente al maestro de maestros, que es el Espíritu Santo. No hay una academia, hermanos, como la que estar en comunión con Dios. Ese es el mejor lugar, en la palabra. Pídela. No sabes cómo llevar tu matrimonio, y a veces digo, son tantos años de batallar, tantos años de lidiar con ciertos problemas. Pídele sabiduría a Dios. Pero ojo acá, recuerda, esa sabiduría también te va a llevar a reconocer tu error. Porque es de sabios, dice el dicho, es de sabios reconocer el error. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Levanta la mano a los que están conmigo, ya vamos terminando.
Es de sabios reconocer. O sea, tú quieres sabiduría para arreglar un problema en el matrimonio, pues te va a llevar también a doblar tus manos, a decir perdóname. Pero también te va a llevar esa sabiduría a decir sí, te perdono. Yo acabo de aprender algo tan importante. Normalmente cuando alguien te pide perdón, ¿qué decimos? No pasa nada, está bien, ¿cierto o no? ¿Verdad? Pensamos que esa es la respuesta correcta. No se preocupe, hermana, no pasó nada en realidad. No, también sabiduría es decir sí, acepto esas disculpas, gracias. Eso también es sabio, hermano. ¿Estás conmigo? Entonces estamos envueltos en tanto egoísmo, en tanta falta de humildad, en tantas cosas terrenales. Por eso nuestra casa no funciona bien. Por eso no hay espiritualidad dentro del hogar. Por eso no está la bendición. No normalicemos. Escuche, eso sí, no normalicemos a las cosas llamarles bendición. No lo normalices. Compras un carro, mira la bendición de Dios. No, también lo tiene el impío. También lo tiene el impío. Es que me fue bien en el trabajo, me dieron un bono, o me fui bien en el negocio. Mira, aquí traigo el dinero. La bendición de Dios, no. Bendición de Dios es tener la sabiduría y saber cómo usar eso. Bendición de Dios, hermanos, es tener sabiduría para llevar a la esposa y a los hijos en el camino del Señor. Bendición de Dios es mantenerse firme, hermanos, sirviendo al Señor, sin separarse a la derecha ni a la izquierda. Eso sí es bendición. Y a pesar de las pruebas, y a pesar de que quizá no tengo la sustancia económica, pero aún así, hermanos, la bendición de Dios la tengo porque tengo su sabiduría, porque tengo su Espíritu Santo, porque tengo su palabra. Entonces no normalicemos, no les enseñes a tus hijos eso. Sacaste un 10, qué bendición. No, pues estudió. Sacó 10 porque la sabiduría de Dios está ahí. Eso sí es bendición. Eso sí es bendición. Los negocios están creciendo no por la estrategia, están creciendo porque la sabiduría de Dios está en ti. Eso sí es bendición. ¿Estás conmigo? Entonces busquémosla, dice, pídela. Abundantemente te la va a dar Dios. Levanta tu mano y dile: Dios, dame sabiduría. Vamos todos, levanten su mano y Dios, dame sabiduría. Necesitamos, hermanos, sabiduría. Sabiduría para perdonar, sabiduría para soltar, sabiduría para cerrar ciertos ciclos en nuestra familia, en nuestra casa, y darle punto final y seguir adelante en el propósito en el Señor. Sabiduría. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace la pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tu conducta delante de tus hijos, tu conducta delante de tu esposa, tu conducta delante de la iglesia, tu conducta delante de tus patrones, tu conducta delante de los que están a tu cargo. Ahí muestra, dice, la sabiduría. Ahí muéstralo, la prudencia. Siguiente versículo. Pero si tienen, lea conmigo fuerte: si tienen celos y contención en su corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. O sea, ¿cuántas veces, hermano, no pretendemos disfrazar todo eso con estamos bien bendecidos? Y mira, pues aquí está el resultado. No, eso no. Si hay celos, si hay contienda, si hay amargura en tu corazón, ten cuidado. Ten cuidado, porque eso va a anular. Así tengas todos los bienes materiales, de nada te va a hacer provecho, porque eso te va a consumir por dentro. Sigamos leyendo, siguiente versículo. Porque esta sabiduría, mira lo que dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Léalo, por favor. Animal y diabólica. ¿Cuántas veces no hemos operado así? Por los celos, por las contiendas, por la amargura, por la falta de humildad. ¿Cuántas veces en vez de operar en sabiduría, y a veces decimos, pues me salí con la mía? Pues sí, pero todo eso lo operases en una sabiduría terrenal, animal
y diabólica. Wow. O sea, ¿cómo yo voy a permitir que una discusión rompa la paz en mi casa? ¿Cómo voy a permitir que una diferencia de opinión traiga la desunión en mi casa? ¿Estás conmigo? O sea, ¿cómo voy a permitir? Yo muchas veces, amada iglesia, como pastor, o sea, no busco tener la razón, busco la sabiduría y arreglar las cosas con sabiduría, que obviamente no es fácil, ¿me entiende? Pero cuando tú tienes la sabiduría de Dios, buscas la unidad, buscas la restauración, buscas que las cosas se mantengan en el orden de Dios. Alguien está aquí conmigo. Buscas que las cosas se mantengan en el orden de Dios, porque todo lo que no está ahí entonces es demoníaco. Todo es demoníaco. Ahora, siguiente versículo. Porque donde hay celos, otra vez, y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Si hay conflictos y si no sabes arreglar las cosas en tu matrimonio o tratar las cosas directamente con tus hijos, mira lo que hay: pura obra perversa, hermanos. Si como iglesia no operamos en la sabiduría, en la unidad del Espíritu, y andamos con divisiones y contiendas y chismes y todo eso, hermanos, pues estamos operando en lo diabólico y no en el Espíritu. ¿Ven cómo es más importante la sabiduría? Yo no quiero que haya perturbación en tu hogar. Es más, ni Dios quiere que haya perturbación en tu casa. Dios quiere darte la paz. Dios quiere darte la bendición que enriquece y no añade tristeza. ¿Por qué, hermano? No abras la puerta a la perturbación, no abras la puerta al enemigo. Busca la sabiduría. Cuando no sepas cómo responder, métete a tu cuarto secreto. Qué bonita está esa película. Métete a tu cuarto secreto y ora y clama a Dios. Me siento indefenso, me siento inseguro, estoy en la incertidumbre, pero no me dejes hacer nada si no tengo sabiduría. No me dejes hacer nada, Señor. No permitas que mi boca hable, no permitas que mis acciones salgan. Resguárdame. Y una vez que el Señor, por su gracia, ponga una palabra de sabiduría, ponga esa respuesta de sabiduría, ahora sí actúa. Y te aseguro que todo va a honrar a Dios y todo va a estar en paz, porque Dios es un Dios de paz y no de confusión. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Terminamos con el siguiente versículo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Así es la sabiduría de Dios, pura. No va a buscar dañar a nadie, no va a buscar avergonzar a alguien, no va a buscar acusar a alguien, porque la sabiduría es pura. Después, pacífica. Va a traer paz. Va a traer paz en el matrimonio. Oye, hermanos, necesitamos esa paz. Después dice amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Busca la amada iglesia, y tu casa va a ser un oikos, una casa fundamentada, donde va a haber un papá, una mamá, ¿sí? Con la gracia de Dios, hijos que van a confiar, van a creer que ahí está la manifestación de Dios a través de sus padres. Ponte de pie y quiero que busques Efesios 5:15. Quiero terminar con este versículo. Efesios 5:15. Pablo da este consejo, Pablo da esta referencia. Sabiduría para estos tiempos, dice Pablo. Mirad pues con diligencia. Póngase de pie, por favor. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Lea conmigo, por favor, el versículo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo debemos de andar? Como sabios. Júntate con sabios. Júntate con sabios. Busca la sabiduría de Dios. Apóyate tú y tu esposa y busquen la sabiduría mutuamente. La sabiduría va a traer orden en el hogar. Va a quebrantar, hermanos, celos, contiendas, amarguras, pleitos.
y va a establecer la paz de Dios que gobierna los corazones. Entonces, hagamos lo que hizo Salomón. No le pidamos otra cosa, pidámosle sabiduría todos los días. ¿Te parece? Vamos a orar. Padre celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Queremos edificar sobre el fundamento que es Jesús, pero también queremos edificar sobre la sabiduría de tu palabra, Señor. Así como Salomón, Señor, no pidió riquezas, no pidió bienes, no pidió gloria, no pidió la vida de sus enemigos, no pidió largura de días en la tierra, sino sabiduría, Señor. Hoy yo te pido sabiduría, Señor. Con tu sabiduría, Señor, sabré resolver problemas económicos. Con tu sabiduría podré saber resolver problemas en el matrimonio, con mis hijos, con mis finanzas, en la iglesia, en el trabajo, Señor. Basta tu sabiduría, Señor, solamente. Abre, Señor, nuestro corazón, Señor, para escuchar palabras sabias en tu palabra. Disponer nuestro corazón, Señor, a aprender sabiduría. Padre, yo oro por cada matrimonio, cada varón, cada mujer, Señor, para que sean dotados de la sabiduría del cielo. Vamos, reconoce que quizá has estado luchando con tu propia capacidad. Es tiempo de que los Salomones se levanten en la iglesia. Es tiempo que los Salomones se levanten y comiencen a edificar